Hasta donde sabemos, el tatuaje ha teñido la piel de los de nuestra especie desde los albores de la humanidad. Podríamos nombrar ejemplos de hallazgos arqueológicos en distintas partes y momentos del mundo. Pero en este videoensayo no vamos a hablar de eso. En su lugar, vamos a reflexionar sobre lo que representa hoy en día, concretamente en algunas de sus expresiones más bizarras. Muchos se preguntan cómo alguien puede grabarse a tinta y sangre cosas como estas en su cuerpo, y desde luego a mucha gente le costaría considerarlo arte. El tatuaje no deja de ser en muchos casos una carta de presentación, un intento de transmitir algo por parte de su portador: elegancia, rebeldía, peligrosidad, sabiduría o un ego sobredimensionado y una necesidad de trascendencia casi pueril. Como adelanto, debo confesar que personalmente los tatus que más me gustan o me llaman la atención son aquellos que transmiten lo efímero de la existencia, el absurdo, lo humano. Vamos al lío. El llamado ignorant tattoo o ignorant style surge del graffiti francés, según dicen, inicialmente de la mano del grafitero, después tatuador Fucci, cuya filosofía en el tatuaje, al igual que en el graffiti, se basaba en tatuar creando tus propias reglas, con diseños únicos y un estilo reconocible. Este estilo supone en primera instancia una provocación hacia las normas establecidas del arte, hacia lo académico o lo convencional, una burla infantiloide que precisamente pretende, en un segundo plano, recuperar esa inocencia infantil, volver a ser un niño que garabatea en los pupitres del colegio o en los lavabos del instituto. En estos diseños encontramos un anhelo por las formas arcaicas, simples, por una pureza y una sencillez preacadémicas. Y el hecho de que se trate precisamente de recuperar esta inocencia no es casual, ya que los auténticos y destacados artistas de este tipo no son gente que solo sepa garabatear, sino artistas, muchos de ellos con formación académica, que primero dominaron la técnica y después, deliberadamente, acabaron haciendo este tipo de dibujos, expresándose de una forma más conceptual. Así pues, en la obra artística popular, o los frutos marginales de la popularización del arte, encontramos una ruptura consciente de la técnica establecida para unirse a la marea de espontaneidad. El youtuber norteamericano Streetless hizo en su canal una mención a la importancia indisociable de la popularización de las máquinas de tatuar con el fenómeno del ignorant, más accesibles a los usuarios inexpertos gracias a eBay y más adelante a Amazon. Todo esto unido a una progresiva desestigmatización del tatuaje que poco a poco dejó de estar tan mal visto por la sociedad, pasando por estar ampliamente aceptado hasta el punto actual en el que es raro ver a una persona libre de tinta en su piel. También cabe señalar su desacralización, el desligamiento del tatuaje ceremonial o religioso, o simplemente como un momento solemne en la vida de una persona que quiere grabar un símbolo meticulosamente elegido. Mención especial a los tatuajes hechos por personas ebrias o colocadas en fiestas en casa. Aquí encontramos otro rasgo importante que caracteriza este estilo de tatu, y es que funcionan como galones, insignias de honor para ensalzar ciertos atributos que quieres transmitir. Soy divertido, impulsivo, salvaje, lo paso bien, o bien soy un destroyer, un macarra, cuidado conmigo, o me la suda todo. He mencionado esa voluntad de recuperación de la inocencia a nivel técnico, pero esto es a su vez reflejo de un deseo aún más profundo, de volver a una pureza y a una sencillez irrecuperables, ahora degradadas y distorsionadas, corrompidas por una realidad cambiante, críptica y hostil. La nostalgia por una infancia y un pasado muertos se mezclan con la sensación de falsa nostalgia por una realidad que jamás existió, la llamada anemoya. Nostalgia y pastiche se mezclan para crear sensaciones. Este estilo, aunque iniciado décadas atrás, ha calado de maravilla en estas últimas generaciones. El ignorant se revela y descorre el velo divino, deforma y degrada las formas, los iconos que antes eran sagrados. La desacralización del icono pop aporta a su vez una nueva estética basada en estilos libres con influencia del tatuaje taleguero o de la mili, que no es tan elegante y colorido como el old school que iniciaron los marines estadounidenses, sino que delata su origen en las manos de un joven con aguja y tinta de Bolivic. A mi entender, el ignorant y sus diferentes variaciones representan un claro ejemplo de tatuaje posmodernista, precisamente porque busca la sencillez en mitad del caos. También la rebelión juvenil contra la réplica adulta acerca de la inmortalidad del tatú. El tatuaje no es para siempre, como decían nuestros padres, ya que el propio humano no es inmortal. En última instancia, el tatú es igual de efímero que las personas, y eso se ve reflejado en la despreocupación del ignorant. El saberse mortal, restarle solemnidad a la propia existencia sin por ello renunciar a su belleza, encontrándola incluso en su fealdad, buscar la sublimación en lo grotesco y lo siniestro antes que las bellas formas, el absurdo, rebelarse contra el sinsentido de la existencia, tomarla con humor y complicidad, no sucumbir al mero nihilismo que conduce a la depresión, sino tomar las riendas y galopar el absurdo para hacer que esta vida sea solo nuestra.
Este tipo de expresiones postmodernas aspiran a refigurar un nuevo punto de anclaje desde donde entender el significado de la obra artística, en medio de todo este caos, a partir de referencias comunes. Y la corriente concreta sobre la que estoy disertando parte de las referencias más chabacanas y marginales, de los reductos que durante las últimas décadas pasaron desapercibidos formando parte del paisaje, hasta hace relativamente poco convertidos en objetos residuales, oxidados por el paso del tiempo, a un paso del olvido, pero ahora resucitados, idealizados y ensalzados para unirse al panteón de la cultura pop. Citando a Jameson, lo que fascina a los posmodernismos es precisamente todo ese paisaje degradado, feísta, kitsch, de series televisivas, de la publicidad y de los moteles, del último pase, de las películas de Hollywood de serie B, de la llamada paraliteratura, con sus categorías de lo gótico y lo romántico en clave de folleto turístico de aeropuerto, de la biografía popular, de la novela negra, fantástica o la ficción científica. La diferencia con respecto al pastiche radica en que en algunos de estos retrazos del más profundo underground sí que encontramos una identificación profunda, el destello de ese reflejo con las aguas profundas de nuestro ser. El arte tiene la cualidad de iluminar esa tierra oscura de manera efímera, mientras que el pastiche solo nos ofrece la exaltación de la imagen, del icono pop, del superhéroe o del personaje carismático de turno, del objeto despojado de significado más allá de la propia identificación como tal. En estos tiempos convulsos, con la introducción de la inteligencia artificial, muchos artistas y consumidores de arte temen que la IA sustituya al humano en la producción artística. A mi parecer pueden estar tranquilos. Esa misma preocupación se manifestó con la aparición de la fotografía, pero la expresión estética encontró su camino a través de nuevos temas, estilos y técnicas. En lugar de aspirar a reflejar fidedignamente las formas, los pintores impresionistas y expresionistas se aventuraron a romper con lo académico e ir más allá de la producción artística como expresión de sentimientos subjetiva y genuinamente humana. Se podría decir que gracias a la fotografía se estimuló ese salto en la historia del arte. Ante el avance de la técnica se impone el humanismo, la expresión humana descarnada, la que la máquina jamás podrá sustituir, la que es inseparable del dolor humano, de la fascinación por lo bello, de lo sublime, de lo siniestro, de la inquietud, del miedo y del anhelo de reconocimiento, de reunión y sobre todo de rebelión, de superación, de trascendencia. Los castillos se tambalean y pierden su solemnidad mítica, pero los artistas no cesan en su búsqueda de la verdad absurda, a veces reduciéndola a lo más conceptual, a veces elevándola a lo más complejo, pues en el camino está la respuesta, y por el camino es su pura tinta que cuenta historias de angustia, desesperación y añoranza, pero también de amor por la vida, de recuerdos sagrados, de anhelos de libertad. Bueno, gracias por llegar hasta aquí.